Esa noche, en un huerto silencioso a las afueras de Jerusalén, Jesús experimentó algo que la medicina moderna apenas puede explicar. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían sobre la tierra, un fenómeno médico llamado hematoidrosis, que solo ocurre bajo un nivel de angustia tan extremo, tan insoportable, que los capilares sanguíneos se rompen bajo la piel y la sangre se mezcla con el sudor. Y lo que esto significa es que el sufrimiento de Jesús esa noche fue tan real, tan humano, tan desgarradoramente físico, que su propio cuerpo se estaba rompiendo por dentro antes de que un solo clavo tocara sus manos. Y lo más estremecedor es que él eligió quedarse, porque todo ese dolor era por ti. Para entender lo que pasó en Getsemaní, necesitas saber primero lo que había sucedido apenas unas horas antes, porque Jesús acaba de celebrar la última cena con sus discípulos. Acaba de partir el pan y decir, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Acaba de tomar el cáliz y decir, esta es mi sangre, de la nueva alianza, que será derramada para el perdón de los pecados. Y en ese momento, Jesús ya sabía con absoluta certeza lo que le esperaba antes del amanecer. Sabía que uno de los hombres sentados a su mesa lo iba a traicionar con un beso. Sabía que otro lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Sabía que todos los demás huirían despavoridos cuando los soldados llegaran. Y aún así, les lavó los pies uno por uno, les sirvió la cena, les habló con ternura que solo puede nacer de un corazón que ama, sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Jesús no caminó hacia Getsemaní por accidente, caminó sabiendo exactamente lo que le esperaba y no se detuvo. Después de cantar los himnos de la Pascua, Jesús salió con sus discípulos y cruzaron el torrente del Cedrón en la oscuridad de la noche, caminando hacia el monte de los Olivos, donde había un huerto que se llamaba Getsemaní, que en hebreo significa prensa de aceite, un lugar donde se aplastaban las aceitunas hasta extraer la última gota, y ese nombre no es casualidad, sino profecía, porque esa noche el Hijo de Dios iba a ser aplastado por el peso de todos los pecados de la humanidad, hasta que de él brotara la última gota de amor. Getsemaní significa prensa de aceite, y esa noche el alma de Jesús fue aplastada como nunca antes en la historia. Cuando llegaron al huerto, Jesús hizo algo que revela la profundidad de lo que estaba a punto de vivir. Dejó a 8 de sus discípulos en la entrada y se llevó consigo solamente a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos 3 que habían sido testigos de su gloria en la transfiguración, los mismos que lo habían visto resplandeciente de luz divina en la cima del monte Tabor. Y ahora los estaba invitando a presenciar algo completamente opuesto, no su gloria, sino su agonía, no su poder, sino su vulnerabilidad más absoluta. Y entonces el Evangelio de Marcos nos dice algo que debería detenernos en seco. Jesús comenzó a sentir pavor y angustia, y les dijo a Pedro, Santiago y Juan, unas palabras que son quizás las más vulnerables que jamás salieron de los labios del Hijo de Dios. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y en esa frase, Jesús no está dando una orden ni pronunciando una enseñanza. Está pidiendo compañía, está admitiendo que necesita que alguien esté cerca. Está mostrando que el Dios hecho hombre sintió la misma necesidad que tú sientes cuando la oscuridad te rodea. Mi alma está triste hasta la muerte. Dios mismo pidió compañía en su hora más oscura. Y si alguna vez te has sentido culpable por tener miedo, si alguna vez pensaste que un buen católico no debería sentir angustia ni tristeza, ni desesperación, mira a Jesús en Getsemaní y entiende de una vez por todas que tus emociones no son un pecado, que tu dolor no es debilidad, que pedir ayuda no es falta de fe, porque si el mismo Hijo de Dios sintió pavor hasta querer morir y pidió a sus amigos que se quedaran con él, entonces tú tienes todo el derecho de sentir lo que sientes y de buscar a alguien que te acompañe en tu noche más oscura. Jesús se alejó de ellos apenas un tiro de piedra, se arrodilló sobre la tierra fría del huerto y cayó rostro en tierra,
y la imagen que necesitas grabar en tu corazón es esta. El creador del universo, aquel por quien fueron hechas las estrellas y los océanos, y cada átomo que existe, está con la cara pegada al suelo, temblando, sudando, llorando, no porque sea débil, sino porque está cargando un peso que ningún ser humano podría soportar ni por un segundo. El creador del universo, con el rostro en el polvo, temblando por ti. Y entonces pronunció la oración más honesta jamás dicha. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y necesitas entender que cuando Jesús dice este cáliz, no está hablando solamente de los clavos, ni de la corona de espinas, ni del látigo, ni de la cruz. Está hablando de algo infinitamente peor. Está hablando de cargar sobre sus hombros inocentes cada pecado jamás cometido por cada ser humano que ha existido y que existirá hasta el fin de los tiempos. En ese cáliz estaba cada mentira, cada traición, cada asesinato, cada abuso, cada acto de crueldad, cada pensamiento de odio, cada abandono de un hijo, cada infidelidad, cada injusticia que ha manchado la historia humana desde Adán hasta el último día del mundo. Y Jesús no solo iba a cargar todo eso, sino que iba a sentirlo como propio. Iba a experimentar la culpa y la vergüenza y el horror de cada uno de esos pecados como si Él los hubiera cometido. El único inocente perfecto, sintiéndose culpable por todos los culpables de la historia. Cada pecado tuyo, cada vergüenza que escondes, Jesús lo sintió como propio esa noche en Getsemaní. Y hay algo que la teología católica nos enseña, que hace que esta escena sea todavía más sobrecogedora. Jesús, en su naturaleza divina, podía ver con claridad perfecta cada rostro, cada hombre, cada historia de cada persona por la que estaba a punto de sufrir, lo cual significa que en Getsemaní Jesús te vio a ti, vio tu cara, supo tu nombre, conoció tus luchas más secretas y decidió que tú valías cada gota de sangre que estaba a punto de derramar, que tu salvación merecía cada segundo de esa agonía. En Getsemaní, Jesús vio tu rostro, supo tu nombre y decidió que tú valías todo ese dolor. Pero hay una palabra en esa oración que es absolutamente clave y que la mayoría de la gente pasa por alto. Jesús dijo Padre, no dijo Dios mío, ni Señor del universo, ni usó ningún título formal. Dijo Abba, que en arameo es la palabra más íntima y tierna que un hijo puede usar para dirigirse a su padre, algo así como papá. Y eso significa que en el momento de mayor terror y angustia de su vida, Jesús no recurrió a la teología ni a la doctrina, sino a la relación. Se refugió en el amor de su padre como un hijo que corre a los brazos de papá cuando tiene miedo. Y eso es exactamente lo que Jesús te enseña sobre la oración en los momentos más difíciles de tu vida. No necesitas palabras perfectas, no necesitas fórmulas elaboradas, no necesitas sentir que eres lo suficientemente santo o lo suficientemente bueno para hablar con Dios. Solo necesitas hacer lo que Jesús hizo esa noche, caer de rodillas y decir, papá, tengo miedo, no puedo con esto, te necesito, porque esa oración imperfecta, rota, desesperada, llena de lágrimas y honestidad, es la oración más poderosa que puedes hacer. La oración más poderosa no es la más elocuente, es la más honesta. Y luego viene la segunda parte de la oración, que cambia absolutamente todo. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esas palabras son el acto de entrega más heroico de toda la historia de la humanidad. Porque Jesús está diciendo que aunque cada fibra de su humanidad grita que huya, aunque su cuerpo entero tiembla de horror antes de lo que viene, aunque sabe con perfecta claridad que las próximas horas serán las más atroces que un ser humano haya experimentado jamás. Él elige someterse a la voluntad del Padre porque confía en que el plan de Dios es más grande que su dolor. No mi voluntad, sino la tuya, la entrega más valiente que el mundo jamás ha conocido. Después de orar con esa intensidad desgarradora, Jesús se levantó del suelo y caminó de regreso hacia donde había dejado a Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos más cercanos a su corazón. Los tres que habían prometido no abandonarlo jamás,
los tres que apenas unas horas antes en la cena habían jurado dar su vida por él, y cuando llegó a donde estaban, los encontró profundamente dormidos, completamente ajenos a la agonía que su maestro acababa de vivir a pocos metros de distancia. Y Jesús le dijo a Pedro con una mezcla de dolor y ternura que parte el alma: ¿así que no pudieron velar conmigo ni una sola hora? Y esa pregunta no era un reproche de autoridad, sino un lamento de amistad. Era la voz de alguien que está sufriendo lo indecible y solo necesitaba que sus amigos estuvieran despiertos, que alguien lo acompañara, que al menos una persona en el mundo compartiera con él el peso de esa noche. Y no encontró a nadie. ¿No pudieron velar conmigo ni una hora? La soledad más profunda que Dios ha sentido jamás. Y antes de que juzgues a Pedro, Santiago y Juan, antes de que pienses, yo nunca me habría dormido, necesitas hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces Jesús te ha pedido que veles con Él y tú te has quedado dormido? ¿Cuántas veces has sentido la invitación a orar, a estar presente ante el sagrario, a dedicar aunque sea una hora a la oración eucarística y has elegido quedarte en el sofá viendo el teléfono? ¿Cuántas veces el Señor ha susurrado a tu corazón, quédate conmigo, y tú has respondido con silencio, con distracción o con excusas? Jesús sigue pidiéndote lo mismo cada día: quédate conmigo, vela una hora conmigo. Pero lo que Jesús hizo después de encontrarlos dormidos es lo que más debería transformar tu imagen de Dios. No los castigó, no los echó, no los reemplazó por discípulos más fieles. Simplemente les dijo: velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en esa frase hay más compasión y más comprensión de la condición humana que en todos los libros de psicología del mundo. Porque Jesús sabe que tú quieres ser fiel, pero a veces simplemente no puedes, porque tu corazón desea orar, pero tu cuerpo está cansado. Sabe que tu intención es buena, aunque tu ejecución sea imperfecta. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no te condena por ser humano, te comprende. Jesús volvió a alejarse y oró por segunda vez con las mismas palabras: Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y cuando regresó otra vez los encontró dormidos de nuevo, porque el Evangelio dice que sus ojos estaban cargados. Y Lucas añade un detalle que muchos ignoran: estaban dormidos de tristeza, no de pereza ni de indiferencia, sino de una tristeza tan profunda, tan abrumadora, que sus cuerpos simplemente se apagaron como mecanismo de defensa ante un dolor que no podían procesar. Y eso también habla de tu vida, porque hay momentos en que el dolor te paraliza, momentos en los que la tristeza es tan grande que no puedes orar, no puedes moverte, no puedes hacer nada más que cerrar los ojos y desear que todo pase. Y necesitas saber que Jesús conoce esos momentos porque sus propios amigos los vieron a pocos metros de él, y su respuesta no fue ira, sino misericordia, no fue rechazo, sino compasión infinita. Y por tercera vez, Jesús se apartó y oró las mismas palabras, y hay algo enormemente significativo en que fueran exactamente 3 veces, porque en la tradición bíblica el número 3 representa plenitud y completitud, lo cual nos dice que Jesús no oró a medias ni de forma superficial, sino con todo su ser, con toda su humanidad, con toda la intensidad de un alma que está siendo aplastada. Y si Jesús necesitó orar 3 veces la misma petición, tú nunca deberías sentirte mal por repetir una oración, por volver a pedirle lo mismo a Dios una y otra vez, porque la persistencia en la oración no es falta de fe, sino profundidad de confianza. Si Jesús oró 3 veces pidiendo lo mismo, tú nunca te canses de llevar tu corazón ante Dios. Y en medio de esa tercera oración, sucedió lo que el Evangelio de Lucas registra como uno de los momentos más misteriosos de toda la Escritura. Se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba, lo cual implica que Jesús estaba llegando al límite absoluto de lo que su humanidad podía soportar, y el Padre envió refuerzo del cielo, no para evitarle el sufrimiento, sino para darle la fuerza de atravesarlo. Y eso es exactamente lo que Dios hace contigo. Dios no siempre te quita la tormenta, pero siempre envía la fuerza para que puedas atravesarla. Piensa en las veces que estabas a punto de rendirte y de pronto algo te sostuvo: una palabra inesperada,
un gesto de alguien, una paz que no tenía explicación, una fuerza que no era tuya. Y no sabías de dónde venía, pero te permitió dar un paso más, y luego otro, y luego otro, y así llegaste hasta donde estás hoy, porque Dios ha estado enviando ángeles a tu vida desde siempre, a veces con alas y a veces con manos humanas, a veces en forma de un amigo que llama justo cuando más lo necesitas, a veces en forma de una frase que lees o escuchas y que parece escrita específicamente para ti. Ese amigo que llamó cuando más lo necesitabas, esa paz inexplicable, eran ángeles de Dios en tu vida. Y después de que el ángel lo fortaleció, el Evangelio de Lucas nos dice que entrando en agonía oraba más intensamente y su sudor se hizo como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Y aquí es donde la ciencia y la fe se encuentran de una manera asombrosa, porque la hematohidrosis es un fenómeno médico documentado en el que bajo un estrés psicológico extremo, los vasos capilares más pequeños que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se filtra mezclándose con el sudor y brotando a través de los poros de la piel. Los médicos que han estudiado este fenómeno explican que requiere un nivel de angustia emocional tan extremo que literalmente sobrepasa los límites fisiológicos del cuerpo humano. Y lo que esto nos dice sobre Getsemaní es demoledor. El sufrimiento interno de Jesús esa noche fue tan inmenso, tan aplastante, tan más allá de lo que cualquier ser humano ha experimentado jamás, que su cuerpo físico comenzó a romperse antes de que nadie le pusiera una mano encima, antes de los azotes, antes de la corona de espinas, antes de los clavos. Su cuerpo se rompía por dentro, antes de que un solo clavo tocara sus manos. Eso es lo que tus pecados le costaron. Y hay un detalle que Lucas incluye deliberadamente y que no puedes pasar por alto. Dice que después de la visita del ángel, Jesús oraba más intensamente, no menos, sino más, lo cual significa que la fortaleza que recibió del cielo no eliminó el dolor, sino que le dio la capacidad de enfrentarlo con mayor entrega, y esa es una lección fundamental para tu vida espiritual. Porque cuando le pides fuerza a Dios, a veces lo que recibes no es la desaparición del problema, sino el coraje sobrenatural para enfrentarlo de frente. La fuerza de Dios no siempre quita el dolor, pero siempre te da el coraje para atravesarlo. Este es el misterio más profundo de Getsemaní, que la Iglesia Católica nos invita a contemplar, especialmente durante la hora santa del Jueves Santo. Jesús aceptó voluntariamente el sufrimiento, no porque fuera masoquista ni porque Dios Padre sea cruel, sino porque era el único camino para rescatarte a ti de la muerte eterna. Era el precio que debía pagarse para abrir las puertas del cielo que el pecado había cerrado. Y Jesús consideró que tú, con todo lo que eres y con todo lo que has hecho, valías ese precio infinito. San Juan Pablo II dijo que en Getsemaní Jesús vivió la hora de la verdad, de toda su misión, porque fue ahí donde libremente confirmó su sí al Padre, sabiendo con perfecta claridad todo lo que ese sí implicaba. No fue un dicho desde la comodidad ni desde la ignorancia, sino desde el conocimiento total del precio que iba a pagar. Y ese sí es el fundamento de tu salvación. Es la roca sobre la que está construida tu esperanza de vida eterna. Es la razón por la que puedes acercarte al confesionario y saber que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. En Getsemaní, Jesús dijo sí a la cruz, sabiendo exactamente cuánto le iba a costar, y lo hizo por ti. Y aquí es donde Getsemaní conecta directamente con tu vida, de una manera que quizás nunca habías considerado, porque cada vez que tú enfrentas una decisión difícil, cada vez que tienes que elegir entre lo que quieres y lo que Dios te pide, cada vez que la obediencia al Evangelio te cuesta algo, estás viviendo tu propio Getsemaní. Y Jesús te invita a hacer lo mismo que Él hizo, ser completamente honesto con el Padre sobre tu miedo, tu dolor y tu resistencia, pero al final elegir la voluntad de Dios por encima de la tuya, confiando en que su plan siempre es mejor. Cuando Jesús terminó de orar por tercera vez, volvió donde sus discípulos y les dijo con una calma sobrenatural que solo puede venir de alguien que ha entregado completamente su voluntad al Padre. Duerman ya y descansen. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Y mientras esas palabras todavía resonaban en el aire de la noche, apareció entre los olivos la luz de las antorchas y el sonido de las espadas.
Judas Iscariote llegó al frente de una multitud armada con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y el Evangelio nos dice que la señal acordada era un beso, porque Judas les había dicho: al que yo bese, ese es, deténganlo. Y la elección de un beso como señal de traición es una de las ironías más devastadoras de toda la historia, porque el beso era en esa cultura un signo de respeto profundo, de afecto sincero, de comunión entre amigos, y Judas lo convirtió en un arma. Un beso, el signo más íntimo de amistad, convertido en el instrumento de la peor traición de la historia. Judas se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y lo que Jesús le respondió es quizás una de las frases más dolorosas y más llenas de amor de todo el Evangelio: amigo, ¿a qué has venido? Y necesitas detenerte en esa palabra, amigo, no traidor, no enemigo, no serpiente, sino amigo. Porque incluso en el momento exacto de la traición, incluso cuando Judas estaba clavando el cuchillo más profundo en su corazón, Jesús lo siguió llamando amigo, siguió ofreciéndole una puerta abierta, siguió amándolo. Amigo, ¿a qué has venido? Incluso al traidor, Jesús le ofreció amor hasta el último segundo. Y eso te habla directamente a ti hoy, porque si Jesús llamó amigo a Judas en el peor momento posible, entonces no hay nada que tú puedas hacer para que haga que Jesús deje de amarte. No hay traición lo suficientemente grande, no hay pecado lo suficientemente oscuro, no hay distancia lo suficientemente lejana como para que Él deje de extenderte la mano y de llamarte por tu nombre con la misma ternura con la que habló en aquel huerto. Porque el amor de Cristo no depende de que tú seas fiel, depende de que Él es fiel y siempre lo es. En ese momento, Pedro hizo lo que cualquiera de nosotros habría querido hacer. Sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote, porque Pedro amaba a Jesús con pasión y no iba a permitir que se lo llevaran sin pelear. Pero Jesús lo detuvo inmediatamente y le dijo: guarda tu espada, porque todos los que empuñan la espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles esperaban una orden de Jesús, que nunca dio, porque eligió salvarte a ti en vez de salvarse a sí mismo. 12 legiones significaban más de 72.000 ángeles guerreros, esperando una sola palabra de Jesús para descender y destruir a cada soldado, a cada guardia, a cada enemigo que se atreviera a tocarlo. Y Jesús tenía el poder absoluto de invocarlos, pero eligió no hacerlo. Eligió dejarse arrestar, eligió dejarse atar, eligió dejarse golpear, porque si hubiera llamado a esos ángeles, tú no tendrías salvación. La cruz nunca hubiera sucedido y la puerta del cielo seguiría cerrada para siempre. Y luego hizo algo que resume todo el Evangelio en un solo gesto: tocó la oreja de Malco y la sanó. Curó al hombre que venía a arrestarlo, hizo un milagro de amor por alguien que era su enemigo. Y ese es el último milagro de sanación que Jesús realizó antes de la cruz, lo cual significa que la última demostración de su poder divino antes de la pasión no fue un acto de fuerza, sino un acto de misericordia. No fue un rayo del cielo contra sus perseguidores, sino una caricia sanadora para uno de ellos. El último milagro de Jesús antes de la cruz fue sanar a quien venía a destruirlo. Así de grande es su amor. Y entonces el Evangelio de Marcos añade una frase que debería romperte el corazón: todos lo abandonaron y huyeron. Todos, no algunos, no la mayoría, todos los que han caminado con él durante 3 años, todos los que han comido en su mesa, presenciado sus milagros, escuchado sus enseñanzas, todos los que habían dicho: te seguiré hasta la muerte, cuando llegó la hora de la verdad, se fueron corriendo, y Jesús se quedó completamente solo en manos de sus enemigos. Todos lo abandonaron y huyeron, y aún así, Jesús no abandonó su misión de salvarte. Y hay un detalle que solo el Evangelio de Marcos menciona, y que ha fascinado a los estudiosos durante siglos. Un joven que seguía a Jesús, cubierto solamente con una sábana de lino, fue agarrado por los guardias, pero él soltó la sábana y huyó desnudo, y muchos padres de la iglesia creen que ese joven era el mismo Marcos, que estaba confesando su propia cobardía, su propia huida, como diciéndonos: yo también lo abandoné aquella noche, yo también fallé. Y si Marcos pudo escribir un evangelio entero,
Después de haber huido esa noche, si Pedro pudo convertirse en la roca de la iglesia, después de haber negado a Jesús 3 veces, entonces tu peor momento de debilidad no es el final de tu historia con Dios, sino quizás es el comienzo de un capítulo más profundo, porque Dios no elige a los perfectos, sino a los que se levantan. No busca héroes sin mancha, sino corazones que después de caer vuelven a decir: Señor, aquí estoy, perdóname y úsame otra vez. Ahora quiero hablarte directamente al corazón, porque todo lo que acabamos de recorrer no es solo historia sagrada, sino un mapa para tu propia vida, porque Jesús también tiene tu Getsemaní. Es el lugar donde la noche se hace más oscura, donde el miedo te paraliza, donde el peso de lo que enfrentas parece imposible de cargar. Puede ser una enfermedad que te diagnosticaron, un matrimonio que se está rompiendo, un hijo que se alejó de la fe, una deuda que no sabes cómo pagar, una soledad que te consume por dentro. Tu Getsemaní es real, tu dolor es válido y Jesús conoce exactamente por lo que estás pasando. Y lo que Getsemaní te enseña es que está bien tener miedo, está bien llorar, está bien decirle a Dios: no quiero pasar por esto. Si hay otra manera, por favor, muéstramela. Porque eso es exactamente lo que Jesús hizo. El Hijo de Dios no fingió fortaleza, ni reprimió sus emociones, ni puso cara de valiente cuando por dentro se estaba desmoronando. Fue radicalmente honesto con su Padre sobre lo que sentía, y esa honestidad no fue debilidad, sino el alto de confianza más profundo que existe, porque solo le muestras tus heridas a alguien en quien confías de verdad. Llorar ante Dios no es debilidad, es la confianza más profunda que un alma puede tener. Pero Getsemaní también te enseña que después de la honestidad viene la entrega, porque Jesús no se quedó solo en el lamento, sino que llegó al punto más alto de la oración: hágase tu voluntad. Y esa frase es la misma que la Virgen María pronunció en la Anunciación cuando dijo: hágase en mí según tu palabra. Lo cual significa que el sí de María y el sí de Jesús en Getsemaní son dos extremos del mismo arco de obediencia amorosa que sostiene toda la historia de la salvación. Y tú estás invitado a unirte a ese arco cada vez que dices: Señor, confío en ti aunque no te entiendo. Y tal vez lo más importante que Getsemaní te revela es que el sufrimiento aceptado con fe tiene un poder redentor que no alcanzas a comprender, porque cuando tú unes tu dolor al dolor de Cristo, cuando ofreces tu enfermedad, tu soledad, tu angustia como oración, algo misterioso y poderoso sucede en el plano espiritual. Tu sufrimiento deja de ser vacío y se convierte en instrumento de gracia, no solo para ti, sino para otros que quizás nunca conocerás, porque así funciona la comunión de los santos en la Iglesia Católica. Tu sufrimiento unido al de Cristo no es vacío, es oración viva que salva almas. San Pablo escribió en su carta a los Colosenses algo que ilumina todo esto: completo es mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y no es que a la pasión de Cristo le falte algo en sí misma, porque fue perfecta y suficiente, sino que Dios en su sabiduría misteriosa ha querido que nosotros participemos activamente en la obra de la redención, que nuestro dolor tenga valor eterno cuando nos unimos al suyo, y eso transforma completamente la manera en que puedes mirar tu sufrimiento, porque deja de ser un castigo sin sentido y se convierte en una colaboración sagrada con el plan de salvación de Dios. Y Getsemaní te enseña algo sobre la amistad y la comunidad que es absolutamente esencial. Jesús no quiso enfrentar esa noche solo, le pidió a sus amigos que estuvieran con él. Y aunque ellos fallaron, la petición misma nos dice que Dios diseñó la vida espiritual para vivirla en comunidad, no en aislamiento, que necesitas personas que oren contigo, que velen contigo, que te acompañen en tus noches más oscuras. Y eso es exactamente lo que la iglesia es: una familia de hermanos que caminan juntos hacia el Padre. No fuiste diseñado para caminar solo. La iglesia es la familia que Dios te dio para acompañarte. Y hay una práctica católica que hace directamente y que puede transformar tu vida espiritual de una manera que no imaginas: la hora santa, que consiste en pasar una hora ante el Santísimo Sacramento en adoración eucarística. Y respondiendo a la pregunta que Jesús le hizo a Pedro aquella noche: ¿no pudiste velar conmigo una hora? Y cada vez que te arrodillas ante el sagrario o ante la custodia, estás haciendo lo que los discípulos no pudieron hacer. Estás acompañando a Jesús, estás velando con Él, estás diciendo: Señor, aquí estoy,
no me voy a dormir esta vez. Cada hora santa es tu respuesta a Getsemaní. Señor, esta vez no me voy a dormir. Santa Madre Teresa decía que la hora santa ante el Santísimo era el momento más importante de su día, que allí recibía la fuerza para servir a los más pobres, allí encontraba la paz que la sostenía en medio de su propia noche oscura del alma. Y no es casualidad que la mujer que vivió 40 años de silencio de Dios, sin perder la fe, fuera también la mujer que nunca dejó de sentarse ante el sagrario, porque la Eucaristía es el mismo Jesús de Getsemaní vivo y presente, esperando que alguien se quede despierto con él. En la Eucaristía está el mismo Jesús de Getsemaní, vivo, real, esperándote. Quiero que esta Semana Santa mires a Getsemaní con ojos nuevos, que no lo veas como un episodio más de la pasión que se lee y se olvida, sino como el momento donde Jesús demostró la profundidad más absoluta de su amor por ti, porque en la cruz entregó su cuerpo, pero en Getsemaní entregó su voluntad, que es quizás el sacrificio más íntimo y más costoso que existe, porque puedes soportar el dolor físico si tu voluntad está decidida. Pero renunciar a tu propia voluntad cuando todo tu ser grita que huyas, eso es amor en su forma más pura y radical. En la cruz entregó su cuerpo, pero en Getsemaní entregó algo más profundo, su voluntad entera. Y lo más hermoso de todo es que Getsemaní no terminó aquella noche. Getsemaní sigue vivo cada vez que un católico se arrodilla ante el Santísimo y le dice a Jesús: aquí estoy y velo contigo. Cada vez que una madre ofrece sus noches de insomnio por la conversión de su hijo, cada vez que un enfermo une su dolor al de Cristo en la cruz, cada vez que en la oscuridad más profunda alguien en su vida elige decir hágase tu voluntad en vez de rendirse, porque cada uno de esos actos de fe hace eco en lo que Jesús vivió entre los olivos y completa la obra de amor que Él comenzó. Cada vez que oras en tu noche más oscura, estás velando con Jesús en Getsemaní. Así que hoy quiero hacerte una invitación muy concreta, especialmente si estás escuchando esto durante la Cuaresma o durante la Semana Santa. Busca una iglesia cerca de ti que tenga oración eucarística y regálale a Jesús una hora de tu tiempo, solo una hora. Siéntate frente al Santísimo y no te preocupes por decir las palabras correctas ni por rezar la oración perfecta, simplemente quédate ahí, como María Magdalena se quedó al pie de la cruz cuando todos huyeron. Y dile a Jesús, en el silencio de tu corazón: Señor, tus discípulos se durmieron aquella noche, pero yo estoy aquí, estoy despierto y estoy contigo. Una hora, solo una hora ante el Santísimo puede cambiar tu vida para siempre. Y si estás pensando por tu propio Getsemaní ahora mismo, si la noche es larga y el peso es insoportable y sientes que Dios está en silencio, quiero que recuerdes 3 cosas que esta meditación te ha revelado. Primera, que tu dolor no significa que Dios te abandonó, porque Jesús mismo sintió esa aparente ausencia y siguió orando. Segunda, que está bien pedir ayuda, que no tienes que cargar esto solo, que Jesús mismo le pidió compañía a sus amigos. Y tercera, que después de Getsemaní viene la resurrección, que después de la noche más oscura siempre amanece, que tu viernes de dolor tiene un domingo de gloria esperándote. Después de Getsemaní viene la resurrección. Tu noche más oscura no es el final de tu historia. Si este video tocó tu corazón, si algo de lo que escuchaste hoy habló directamente a tu situación, te pido que lo compartas con alguien que necesita escucharlo. Quizás hay una persona en tu vida que está pasando por su propio Getsemaní ahora mismo, y este mensaje puede ser el ángel que Dios le envía para darle fuerzas. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las reflexiones de Semana Santa que estamos preparando para ti. Comparte este video con alguien que necesita saber que Dios no lo ha abandonado. Y quiero terminar con una verdad que espero que lleves grabada en el alma. Aquella noche en Getsemaní, cuando Jesús estaba solo, aplastado, sangrando por cada poro, abandonado por todos tus amigos, en el momento más oscuro que un ser humano ha vivido jamás, Él pensó en ti, te vio, pronunció tu nombre en su oración y decidió que valías cada gota de esa sangre, cada segundo de esa agonía, cada paso del camino que los llevaría a la cruz, porque eso es lo que eres para Dios, no un número, no un rostro más entre miles de millones, sino un hijo amado por quien Cristo eligió morir. Y esa verdad no cambia, no se agota, no se retira. Esa verdad es eterna, como el amor del que nació.
Que Dios te bendiga, que la Virgen María te cubra con su manto y que esta Semana Santa tu corazón se abra al amor infinito que comenzó a derramarse en un huerto llamado Getsemaní. Hasta pronto.